Muy bien, continuamos con la lectura de Apocalipsis. Hoy vamos a leer capítulo 17, 18 y 19. Es una lectura apasionante y también tiene mucho simbolismo. Como siempre digo, no podemos ver todas las cosas en este momento, pero vamos a resaltar algunos asuntos. Dice así, capítulo 17. Uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas se acercó y me dijo: Ven y te mostraré el castigo de la gran prostituta que está sentada sobre muchas aguas. Con ella cometieron adulterio los reyes de la tierra, y los habitantes de la tierra se embriagaron con el vino de su inmoralidad. Luego el ángel me llevó en el espíritu a un desierto. Allí vi a una mujer montada en una bestia escarlata. La bestia estaba cubierta de nombres, blasfemos contra Dios, y tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada con oro, piedras preciosas y perlas. Tenía en la mano una copa de oro llena de abominaciones y de las inmundicias de sus adulterios. En la frente llevaba escrito un nombre misterioso: la Gran Babilonia, madre de las prostitutas y de las abominaciones e idolatrías de la tierra. Vi que la mujer se había emborrachado con la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Al verla, quedé sumamente asombrado. Entonces el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te explicaré el misterio de esa mujer y de la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos en la que va montada. La bestia que has visto es la que antes era, pero ya no es, y está a punto de subir del abismo, pero va rumbo a la destrucción. Los habitantes de la tierra, cuyos nombres desde la creación del mundo no han sido escritos en el libro de la vida, se asombrarán al ver a la bestia, porque antes era, pero ya no es, y sin embargo reaparecerá. En esto consisten el entendimiento y la sabiduría. Las 7 cabezas son 7 colinas sobre las que está sentada la mujer. También son 7 reyes. 5 han caído, uno está gobernando y el otro no ha llegado todavía. Pero cuando llegue es preciso que dure poco tiempo. La bestia que antes era, que ya no es el 8º rey. Está incluido entre los 7 si va rumbo a la destrucción. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que todavía no han comenzado a reinar, pero que por una hora recibirán autoridad como reyes junto con la bestia. Estos tienen un mismo propósito, que es poner su autoridad y su poder a disposición de la bestia. Le harán guerra al Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son sus llamados, sus escogidos y sus fieles. Además, el ángel me dijo: las aguas que has visto, donde está sentada la prostituta, son pueblos, multitudes, naciones y lenguas. Los 10 cuernos y la bestia que has visto le cobrarán odio a la prostituta. Causarán su ruina y la dejarán desnuda. Devorarán su cuerpo y la destruirán con fuego. Porque Dios les ha puesto en el corazón que lleven a cabo su divino propósito. Por eso, y de común acuerdo, ellos le entregarán a la bestia el poder que tienen de gobernar hasta que se cumplan las palabras de Dios. La mujer que has visto es aquella gran ciudad que tiene poder de gobernar sobre los reyes de la tierra. Después de esto vi a otro ángel que bajaba del cielo. Tenía mucho poder y la tierra se iluminó con su resplandor. Gritó a gran voz: ha caído la gran Babilonia. Se ha convertido en morada de demonios y en guarida de todo espíritu maligno, en nido de toda ave impura y detestable. Porque todas las naciones han bebido el excitante vino de su adulterio. Los reyes de la tierra cometieron adulterio con ella, y los comerciantes de la tierra se enriquecieron a costa de lo que ella despilfarra en sus lujos. Luego oí otra voz del cielo que decía: salgan de ella, pueblo mío, para que no sean cómplices de sus pecados, ni los alcance ninguna de sus plagas.
pues sus pecados se han amontonado hasta el cielo, y de sus injusticias se ha acordado Dios. Páguenle con la misma moneda, denle el doble de lo que ha cometido, y en la misma copa en que ella preparó bebida, mézclele una doble porción. En la medida en que ella se entregó a la vanagloria y al arrogante lujo, denle tormento y aflicción, porque en su corazón se jacta. Estoy sentada como reina, no soy viuda ni sufriré jamás. Por eso, en un solo día le sobrevendrán sus plagas. Pestilencia, aflicción y hambre. Será consumida por el fuego, porque poderoso es el Señor, Dios que la juzga. Cuando los reyes de la tierra que cometieron adulterio con ella y compartieron su lujo, vean el humo del fuego que la consume, llorarán de dolor por ella. Aterrorizados, al ver semejante castigo, se mantendrán a distancia y gritarán: ¡Ay, ay de ti, la gran ciudad, Babilonia, ciudad poderosa, porque en una sola hora ha llegado tu juicio! Los comerciantes de la tierra llorarán y harán duelo por ella, porque ya no habrá quien les compre sus mercaderías. Artículos de oro, plata, piedras preciosas y perlas, lino fino, púrpura, telas de seda y escarlata, toda clase de maderas de cedro, los más variados objetos, hechos de marfil, de madera preciosa, de bronce, de hierro y de mármol, cargamentos de canela y especias aromáticas, de incienso, mirra y perfumes, de vino y aceite, de harina refinada y trigo, de ganado vacuno y de corderos, de caballos y carruajes, y hasta de seres humanos, vendidos como esclavos. Y dirán: se ha apartado de ti el fruto que con toda el alma codiciabas. Has perdido todas tus cosas suntuosas y espléndidas, y nunca las recuperarás. Los comerciantes que vendían estas mercaderías y se habían enriquecido a costa de ella, se mantendrán a distancia, aterrorizados al ver semejante castigo. Llorarán y harán lamentación. ¡Ay, ay de la gran ciudad, vestida de lino fino, de púrpura y escarlata, y adornada de oro, piedras preciosas y perlas, porque en una sola hora ha quedado destruida toda tu riqueza! Todos los capitanes de barco, los pasajeros, los marinos y todos los que viven del mar se detendrán a lo lejos. Al ver el humo del fuego que la consume, exclamarán: ¿hubo jamás alguna ciudad como esta gran ciudad? Harán duelo, llorarán y lamentarán a gritos. ¡Ay, ay de la gran ciudad, con cuya opulencia se enriquecieron todos los dueños de flotas navieras! En una sola hora ha quedado destruida. Alégrate, oh cielo, por lo que ha sucedido. Alégrense también ustedes, santos, apóstoles y profetas, porque Dios, al juzgarla, les ha hecho justicia a ustedes. Entonces un ángel poderoso levantó una piedra del tamaño de una gran rueda de molino y la arrojó al mar, diciendo: así también tú, Babilonia, gran ciudad, serás derribada con la misma violencia y desaparecerás de la faz de la tierra. Jamás volverá a oírse en ti la música de cantantes y de arpas, flautas y trompetas. Jamás volverá a hallarse en ti ningún tipo de artesano. Jamás volverá a oírse en ti el ruido de la rueda de molino. Jamás volverá a brillar en ti la luz de ninguna lámpara. Jamás volverá a sentirse en ti el regocijo de las nupcias. Porque tus comerciantes eran los magnates del mundo. Porque con tus hechicerías engañaste a todas las naciones. Porque en ti se halló sangre de profetas y de santos, y de todos los que han sido asesinados en la tierra. Después de esto oí en el cielo un tremendo bullicio, como el de una inmensa multitud que exclamaba: ¡Aleluya! La salvación, la gloria y el poder son de nuestro Dios, pues sus juicios son verdaderos y justos. Ha condenado a la famosa prostituta que con sus adulterios corrompía la tierra. Ha vindicado la sangre de los siervos de Dios derramada por ella. Y volvieron a exclamar: ¡Aleluya! El humo de ella sube por los siglos de los siglos.
Entonces los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y dijeron: Amén, aleluya. Y del trono salió una voz que decía: Alaben ustedes a nuestro Dios, todos sus siervos, grandes y pequeños, que con reverente temor le sirven. Después oí voces como el rumor de una inmensa multitud, como el estruendo de una catarata y como el retumbar de potentes truenos que exclamaban: Aleluya, ya ha comenzado a reinar el Señor, nuestro Dios Todopoderoso. Alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria. Ya ha llegado el día de las bodas del Cordero, su novia se ha preparado y se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente. El lino fino representa las acciones justas de los santos. El ángel me dijo: escribe, dichosos los que han sido convidados a la cena de las bodas del Cordero. Y añadió: estas son las palabras verdaderas de Dios. Me postré a sus pies para adorarlo, pero él me dijo: no, cuidado, soy un siervo como tú, y como tus hermanos que se mantienen fieles al testimonio de Jesús. Adora solo a Dios. El testimonio de Jesús es el espíritu que inspira la profecía. Luego vi el cielo abierto, y apareció un caballo blanco. Su jinete se llama Fiel y Verdadero. Con justicia dicta sentencia y hace la guerra. Sus ojos resplandecen como llama de fuego, y muchas diademas ciñen su cabeza. Lleva escrito un nombre que nadie conoce sino solo él. Está vestido de un manto teñido en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Lo siguen los ejércitos del cielo, montados en caballos blancos y vestidos de lino fino, blanco y limpio. De su boca sale una espada afilada con la que herirá a las naciones. Las gobernará con puño de hierro. Él mismo exprime uvas en el lagar del furor del castigo que viene del Dios Todopoderoso. En su manto y en su muslo lleva escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Vi a un ángel que, parado sobre el sol, gritaba a todas las aves que vuelan en medio del cielo: vengan, reúnanse para la gran cena de Dios, para que coman carne de reyes, de jefes militares y de magnates, carnes de caballos y de sus jinetes, carnes de toda clase de gente, libres y esclavos, grandes y pequeños. Entonces vi a la bestia y a los reyes de la tierra con sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra el jinete de aquel caballo y contra su ejército. Pero la bestia fue capturada junto con el falso profeta. Este es el que hacía señales milagrosas en presencia de ella, con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego y azufre. Los demás fueron exterminados por la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se hartaron de la carne de ellos. Aquí finalizamos hoy esta lectura. Claramente, cuando vamos leyendo esto, a mí me viene a la mente cómo Satanás, que es imitador, que es falsificador, quiere tomar el lugar del Señor y imita las cosas de Dios, ¿no? La ciudad esta pagana, que es Babilonia, tenía lujos, oro, plata, piedras preciosas, así se vestía. Una ciudad pagana, una ciudad que es falsa, ¿no? La ciudad apóstata, y más adelante habla de la novia, ¿no? De la novia del Cordero, vestida de lino fino, limpio, resplandeciente. En ambos casos, en las Escrituras, vamos a ver que cuando habla de la iglesia de Cristo, habla de una mujer y habla de una ciudad. Y Satanás también es un imitador, es un engañador. Eso es lo que sale así en primera vista, ¿no? Inmediatamente uno viene a memoria todo este tipo de cosas, que están a lo largo de la Escritura en realidad. Como vamos a ver, Babilonia no se menciona solamente aquí por primera vez, sino que Babilonia tiene historia desde el Antiguo Testamento, desde Génesis. Babilonia tiene historia, ¿no? De la Torre de Babel. Y a partir de allí es la que representa la corrupción, la religión pagana o el cristianismo pagano en este último caso, ¿no? En el tiempo que nosotros vivimos. En estos dos capítulos, 17 y 18, inicialmente hablan de la destrucción de Babilonia,
Los dos hablan de lo mismo desde diferentes ópticas, pero están hablando lo que ya fue anticipado en el capítulo 14:8, que era la destrucción. Se anticipó y aquí se ve concretamente ya el juicio, da detalle del juicio de Dios. El capítulo 17 habla de la Babilonia mística, ¿no? De este cristianismo apóstata, un sistema corrupto, la ramera y la bestia. Habla de la gran prostituta, la madre de todas las abominaciones de la tierra, de las idolatrías, ¿no? Y el capítulo 18 habla de la Babilonia material, de la ciudad, de esta ciudad que ha sido condenada al comercialismo impío. Habla de la misma Babilonia vista de los dos aspectos, ¿no? Así como la mujer y la ciudad, ¿no? Como mencioné antes, se usan como símbolo de la iglesia. Por ejemplo, 2 Corintios capítulo 11, versículo 2, o Apocalipsis capítulo 21, versículo 2, versículo 9 y 10. En Corintio habla de que Pablo presenta a la iglesia, al creyente, como una novia, ¿no? Que la ha desposado y que la presenta como una virgen pura a Cristo. Y en Apocalipsis habla de Jerusalén, la Jerusalén que desciende del cielo, la Jerusalén celestial, la ciudad de Dios. Así que en varias partes, y en esto en particular, habla de la mujer y de la ciudad como símbolo de la iglesia. Satanás es un imitador, es un engañador. Y este capítulo 17 y 18, el capítulo 17 en particular, habla del cristianismo apóstata. Quiero mencionar, ¿no?, como también una reflexión en este sentido. Siempre hemos tenido en mente que este cristianismo apóstata es la Iglesia Católica. No digo que no lo sea. Una iglesia corrompida por las idolatrías, por la mezcla de las cosas paganas, de la abominación que Dios ve a través de toda esa religión apóstata y corrompida, con el Papa a la cabeza, que es para muchos es el falso profeta que habla la Escritura. Pero también yo le sumaría a todo el cristianismo apóstata que va predicando un evangelio diferente, que se va corrompiendo con los negocios de la tierra, de esta prostituta y de esta mujer que representa al cristianismo apóstata, como la gran Babilonia, madre de las prostitutas y de las abominaciones idolátricas de la tierra, y que comercian con el oro, con las riquezas del mundo, ¿no? Este cristianismo apóstata, más allá de la Iglesia Católica, es todo aquel cristianismo que se ha corrompido, que se ha contaminado con el mundo y con las cosas del mundo, y que va detrás de esas cosas, ¿no? Que busca las cosas del mundo y no las cosas de Dios. Así que no es solamente, digo, para no ser restrictivo y limitado a una sola cosa, ¿no? Es decir, básicamente representa la Iglesia Católica y todo su sistema, este Babilonia, ¿no? Este misterio de la iniquidad, pero también se suman todas aquellas otras situaciones, otras personas y parte del cristianismo que predica otro evangelio que no es el evangelio de Cristo. Entonces, el capítulo 17 identifica, ¿no?, el versículo 18, por ejemplo, específicamente identifica a la mujer como esa ciudad, Babilonia, que es la falsificación satánica de la verdadera iglesia. Y ahí podemos hacer una comparación, hay mucho más para hacer, ¿no?, pero vamos a hacer esta comparación en este momento, ¿no? La verdadera iglesia es una virgen casta, en cambio la iglesia apóstata es una ramera. La verdadera iglesia solo está comprometida con un hombre, con un esposo, digamos, que es Cristo. En cambio la apóstata está enredada en actos promiscuos con muchos, ¿no?, con los reyes de la tierra, con todos ella se prostituye. En la verdadera iglesia es un misterio de la santidad. En cambio la apóstata, que es el misterio de Babilonia, que va a ser revelado, ¿no?, ese misterio oculto, revelado ahora en este tiempo, el de la iniquidad. La verdadera iglesia es columna y baluarte de la verdad. En cambio, la apóstata es confusión. ¿Qué es lo que significa Babilonia? Confusión. La verdadera iglesia ofrece la copa de la salvación. En cambio, la iglesia apóstata tiene la copa de oro llena de las abominaciones. La verdadera iglesia fue comprada con la sangre de Cristo. En cambio, la iglesia apóstata está ebria con la sangre de los mártires de Jesús. Las diferencias, ¿no?
y hay muchas más que se podrían mencionar en un estudio un poco más profundo y prolongado, ¿no? A la ramera, aquí vemos a la ramera en estos capítulos, que la ramera dirige a la bestia, pero que la bestia va a destruir a la ramera. Capítulo 17 habla de esto, ¿no? Dice que la ramera está sentada sobre la bestia, pero la bestia en un momento le va a hacer la guerra, pues dice, porque Dios les ha puesto en el corazón que lleven a cabo su divino propósito. Este misterio se está develando, está saliendo a la luz, está siendo descubierto, pero es un misterio que no puede ser descubierto por la razón, por eso es un misterio. Es algo que está escondido, que es imposible develarlo, descubrirlo con la razón. Por eso, en este momento, la palabra de Dios y en el transcurso del tiempo, ese misterio, como el misterio de la piedad, como dice la palabra, ¿no? Dice el misterio que estuvo oculto desde los siglos, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, fue revelado el misterio oculto desde la eternidad. Ahora el misterio de la iniquidad está siendo también develado. Ese misterio se va revelando y se va develando. La bestia que has visto es la que antes era, pero ya no es, y está a punto de subir del abismo, pero va rumbo a la destrucción. Bueno, aquí tenemos generalmente una interpretación. La que era y no es el Imperio Romano, ¿no? El Imperio Romano era, pero desapareció. O sea, ya no existe más. Era y no es. Eso habla del pasado. En el presente ya no es. Ahora, hablando del futuro, dice que está por subir del abismo, pero que va camino a la destrucción. Bueno, habla e interpretan algunos que habla del resurgimiento del Imperio Romano, o sea, de las naciones que conformaban el Imperio Romano, lo que representa ese poder del Imperio Romano, que va a resurgir, estaba muerto, pero va a volver a resurgir, pero que va camino a la destrucción, al abismo, a la perdición, ¿no? Dice la palabra de Dios. Entonces, algunos lo interpretan de esa manera, el resurgimiento del Imperio Romano. Si lo vemos desde Daniel cuando habla de la imagen, el último imperio que menciona es el Imperio Romano, y después habla de los tiempos actuales, y habla de una roca no cortada por mano humana que desciende del cielo y golpea la imagen en los pies y toda la imagen se derrumba. El último imperio mencionado es el Imperio Romano. En ese sentido, para algunos, quizás la mayoría, ven esto como el Imperio Romano, ¿no? Y ven al Imperio Romano resurgido como la Comunidad Económica Europea, ¿no? La parte de Europa. Otros lo interpretan de otra manera, cuando Jesús dice, o cuando Dios dice, el que era, el que es y el que ha de venir, el Todopoderoso, en contraste con eso, que Satanás es un imitador, era y no es. Está por subir del abismo, pero irá a la destrucción. O sea, Satanás, aunque quiere imitar a Dios, nunca va a poder ser como Dios, nunca va a poder decir yo soy, porque él no es. Entonces, otros lo ven de esa manera, una interpretación menos literal en el sentido de que sean naciones, sino que es el deseo de Satanás o la presunción de Satanás de ser, pero que no es en realidad. La bestia entonces se representa tanto una persona, aquel que va a gobernar, y los reyes le van a dar autoridad, esos 10 reyes le van a dar autoridad por un tiempo limitado. Ellos lo reciben por un tiempo limitado y le van a dar a la bestia esa autoridad por un tiempo limitado también. Esos reyes que tienen autoridad, pero esa autoridad les es dada para después someterla a la bestia. La bestia va a ser la que gobierne, el falso rey de reyes, ¿no? La bestia será el que reine sobre esos reyes. Pero Jesús es el verdadero rey de reyes. Él le hace la guerra al cordero, pero él va a vencer. Así que por un lado representa una persona, esta persona que es la bestia, pero también representa un sistema apóstata. La bestia también representa a este sistema apóstata del mundo gentil, del mundo pagano, el mundo anticristiano. Eso también representa una persona por un lado y por otro lado un mundo anticristiano, ¿no? También sería restrictivo y limitado decir, se refiere simplemente Babilonia a una religión o a una ciudad. Como mencioné antes, este espíritu apóstata está desde la caída del hombre. Desde Génesis, en la medida que el hombre cayó, hasta la consumación de todos los tiempos, este espíritu apóstata estuvo desde el inicio, desde que la caída del hombre. Entonces,
esta religión pagana, corrupta, que confunde, ¿no? Que genera a las personas a involucrarse en asesinatos, en hechicerías, en abominaciones, estuvo desde la caída del hombre. Y simboliza entonces no solamente una religión en particular, sino todo un sistema, y también no solamente una ciudad, sino todo un sistema anticristiano. El mundo anticristiano representa ya la religión pagana, pero no cualquier religión, sino el cristianismo pagano. En el capítulo 19 ya vemos que se lleva adelante la venganza de Dios. La venganza de Dios entra en acción en el capítulo 19, porque esta Babilonia se sentía, ¿no? Dice, en la medida que ella se entregó a la vanagloria y al arrogante lujo, denle tormento y aflicción. Su carácter era arrogante, porque en su corazón se jacta, estoy sentada como reina, no soy viuda, no sufriré jamás. No solamente su conducta, sino su carácter estaba pervertido. Y por eso la juzga Dios. Y en el capítulo 19 se ve la venganza de Dios en acción. La destrucción anunciada en el capítulo 14, versículo 18, se cumple totalmente en este capítulo 19. Ahí vemos entonces en adelante el capítulo 19, los versículos 17 y 21, cómo los reyes y sus ejércitos son destruidos. También como el versículo 20, como la bestia y el falso profeta son destruidos. Hay un pasaje que leímos que dice que las 7 cabezas son 7 colinas. Bueno, generalmente se habla de las 7 colinas como la ciudad de Roma, ¿no? Roma es una ciudad rodeada de 7 colinas. Se identifica a Roma históricamente. Es así, ¿no? Por diferentes motivos históricos, arqueológicos. Algunos, de hecho, cuando se lee Segunda de Pedro, hablan un lenguaje figurado claramente, porque Babilonia ya no existía más. Refieren que esa Babilonia que dice Pedro es Roma, que Pedro estaba en Roma. De hecho, todo lo que leemos aquí está anticipado desde la antigüedad, porque cuando Dios destruyó Babilonia, dijo, nunca más Babilonia va a ser reedificada. Y dice todas las cosas que aquí mismo habla de esta Babilonia. Dice, jamás va a ser reedificada, jamás va a habitar nadie allí, jamás, ¿no? Y aquí en el capítulo 18 al final dice muchas veces, 1, 2, 3, 4, 5 veces jamás va a haber gente que esté en Babilonia, jamás va a haber riqueza, jamás va a haber cánticos, jamás va a haber provisión, jamás va a brillar la luz allí. Bueno, eso ya había en la Babilonia histórica, había ocurrido, ¿no? Que Dios dice, jamás va a ser reedificada. Y nunca, jamás fue reedificada Babilonia como ciudad, ¿no? Y cuando Saddam Hussein quiso reedificarla, no pudo hacerlo, porque él decía que era un descendiente de Nabucodonosor y que iba a reconstruir Babilonia con todo el esplendor que tenía. Bueno, no lo pudo hacer, ¿no? O sea, conocemos la historia que no lo pudo hacer, ¿no? Así que muchos pasajes del Antiguo Testamento, de situaciones, ciudades reales que existieron y que fueron proféticas como esta Babilonia, porque Babilonia no solamente entonces es una ciudad, sino que representa todo un sistema corrupto. El sistema del mundo, el mundo anticristiano es corrupto. Y eso es lo que representa Babilonia. Entonces, el mundo anticristiano, el sistema corrupto, político, económico, corrupto del mundo, y el sistema religioso, el sistema de cristianismo pagano, porque esta religión pagana y este cristianismo pagano está al servicio de Satanás, para confundir, para desviar a las personas. Así que esto en el capítulo 17, 18 y 19 vemos, ¿no? Lo concreto del juicio de Dios. Esto que leemos al final del capítulo 19, el jinete del caballo blanco, claramente este Jesús, ¿no? Es el verbo de Dios, que con justicia juzga y pelea, ¿no? Tiene una ropa teñida en sangre, y su nombre es el verbo de Dios, Rey de reyes y Señor de señores, dice más adelante, que es su nombre que está escrito sobre su manto y sobre su muslo. Rey de reyes y Señor de señores, claramente Jesús. Y también claramente esa es la batalla de Armagedón, cuando Jesús viene y pelea contra todos estos reyes que se han reunido en Megiddo para batallar contra él. Entonces, claro, allí dice la palabra que hemos leído, harán su guerra contra el Cordero y los seguidores del Cordero, pero el Cordero los vencerá, los destruirá
los aplastará definitivamente, al falso profeta y a la bestia también. Así que bueno, muy bien, hasta aquí llegamos con estos 3 capítulos hoy. Nos quedan los 3 capítulos restantes. Les animo a que ustedes, a cada uno en particular, que siempre tenga celo por la palabra de Dios, celo por la revelación de Dios. La palabra de Dios, como dije anteriormente en otro video, no puede ser cambiada. Nadie tiene el derecho de cambiarla. Y aquí está la razón por la cual no puede ser cambiada, porque Dios va a juzgar al mundo con su palabra. Y las personas que se toman el atrevimiento de cambiar la palabra de Dios, de sumarle a las cosas reveladas o quitarle por interés a las cosas reveladas, se enfrentarán al juicio de Dios. Y los que realizan eso son parte del cristianismo apóstata, que tiene otros intereses y no los intereses de Dios. Por eso le animo a que usted se ajuste a la palabra. Estudie la palabra. A veces quizás le cueste entender algunas cosas, pero tiene buenos maestros, hay buenos libros, hay manera de interpretar la palabra de Dios. Aparte, la palabra de Dios se interpreta a sí misma. Miren, este capítulo 17 que empezamos a leer habla de una mujer sobre las aguas y después se explica qué son las aguas, qué es la mujer, y explica qué son las 7 colinas, o los 7 reyes y los 10 reyes también. Va explicando todo la misma palabra de Dios. Entonces, yo le animo a que usted tenga cuidado específicamente en eso, en ajustarse a la palabra de Dios, porque esta Babilonia va a ser destruida. Esta ciudad pagana y esta religión pagana va a ser destruida. Todo aquello que se junten o que se acerquen o que permanezcan en ella van a ser destruidos también. Por eso dice que Dios le dice al pueblo, aléjense, ¿no? Salgan de ella, pueblo mío, para que no sean cómplices de sus pecados ni los alcance ninguna de las plagas, pues sus pecados han sido amontonados hasta el cielo y de su injusticia se ha acordado Dios. Salgan de ello, pueblo mío. Por más atractivo que sea el mensaje y el deseo que produce ese mensaje de obtener cosas que son placenteras hoy, son engañosas. Hoy como creyente podemos vivir bendecidos, prosperados en la verdad de Dios, sin necesidad de acercarnos a esta Babilonia mística, que es una religión pagana, que es un cristianismo pagano. Sin acercarnos a eso ni participar de eso, podemos ser creyentes bendecidos, prosperados, firmes y tener salvación y vida eterna. Tener todo lo que necesitamos de aquello que Dios nos quiere dar. Y Dios es un Dios que siempre da con generosidad. No es un Dios escaso ni es un Dios mezquino. Dios es un Dios generoso. No necesitamos estar con esta Babilonia. Necesitamos estar cerca de Jesús. Por eso haga caso a ese consejo que dice allí, salgan de en medio de ella, pueblo mío. No tengan nada que ver con ella, porque el juicio llegó, o las abominaciones, sus injusticias llegaron delante de Dios y Dios está dispuesto a juzgarla ya. Y de hecho está en marcha, como vemos en el mundo, el juicio de Dios. Progresivamente va a ir escalando en intensidad, progresivamente va a ir escalando en temor, en terror y en angustia sobre la gente que rechazan a Cristo, que no tienen paz en su corazón porque no han sido justificados por la sangre de Cristo. Es más, dice este pasaje, mire, interesante notarlo también. Dice, los habitantes de la tierra, cuyos nombres desde la creación del mundo no han sido escritos en el libro de la vida, se asombrarán al ver la bestia. Los que se van a asombrar al ver la bestia y la van a adorar son aquellos que no han sido sellados por el Señor y que han sido sellados por el enemigo. Desde la creación del mundo, dice, no han sido escritos en el libro de la vida. O sea que Dios tiene conocimiento pleno desde el inicio de todas las cosas y sabe quiénes son los que le siguen y quiénes no. Quiénes están escritos en el libro de la vida y los que están escritos en el libro de la vida fueron escritos desde la eternidad, porque Dios ya lo sabía. Por eso, afírmese en la palabra de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, oro por mis hermanos, bendigo sus vidas y todos aquellos que están escuchando quizás nunca te han rendido su corazón a ti, pero tú les conoces sus vidas desde la eternidad. Para ti no hay pasado, presente y futuro, sino que para ti es un eterno presente porque tú conoces todas las cosas.
y sabes del corazón de cada uno. Y aquellos que no te conocen, yo te ruego que hoy puedan, Señor, rendir sus corazones a ti. Convénceles con tu Espíritu Santo para que se vuelvan a ti y su nombre sean anotados en el libro de la vida. Sean sellados por el Espíritu Santo y no por el enemigo, no por la bestia, no por el falso profeta que va a inducir a las personas a adorar a Satanás y llevarlos a la condenación. Ruego por ellos. Si nunca le rindió su corazón a Jesús, dígale: Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Te reconozco verdaderamente hoy como mi Señor y Salvador. Mi vida la rindo verdaderamente hoy a ti. Quiero salir de esa religión pagana, de ese cristianismo pagano. Quiero ser parte de tu reino. Quiero ser parte de la iglesia que está vestida de lino fino, limpio y resplandeciente, que está lavada por la sangre de Cristo. Dígale: Señor, quiero amarte y conocerte como nunca antes. Te rindo mi vida, todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, lo pongo en tus manos en el nombre de Jesús. Y si usted es creyente, dígale al Señor: Señor, dame sabiduría para discernir la diferencia entre lo que tu palabra dice y la imitación de Satanás, el engaño de Satanás, la falsificación de Satanás. Dame sabiduría y entendimiento. Ayúdame, Señor, a ser sensible a tu espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Nos encontramos entonces para los últimos 3 capítulos de Apocalipsis.